amados, yo quiero compartir con ustedes una palabra que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles. Siempre digo, debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque en realidad todo lo que aconteció, toda la demostración del poder de Dios, la hizo el Señor a través del Espíritu Santo y usó a los apóstoles primero y usó a otras personas también. Así que, pero no le vamos a andar cambiando ahora el nombre, ¿no? Solamente un comentario, pero allí el Espíritu Santo obrando a través de los apóstoles. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 4 y 5. Y nos dice así la palabra del Señor. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Te queremos agradecer, nuestro Dios, por lo que vos también vas a hacer con nosotros. Gracias por esta tu palabra. Y pedimos, Espíritu Santo, que nos sigas ministrando y que esta palabra pueda hablar a mi vida y a la vida de todos aquellos que tienen, Señor, el oído pronto para escuchar, Señor, y un corazón dispuesto para retener. Señor, que tú hagas cosas grandes y poderosas. Mientras hablamos tu palabra, tu Espíritu Santo también esté obrando en medio nuestro, con prodigio, con milagro, con maravilla. Que los enfermos sean sanos, que aquellos que están débiles reciban nueva fuerza. Si alguno que está, Señor, caído, sean levantados, Señor, y que de este lugar salgamos cambiados a causa de la gloria tuya y de tu palabra que trabaja en nosotros y que nos transforma. Queremos de ti, necesitamos de ti, venimos a escuchar la voz de Dios, y en la iglesia y en todo lugar la gloria es para Dios. Para nosotros solo tu misericordia, pero la gloria te pertenece a ti, nuestro Dios, y a ti te la damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Sí, pueden sentarse, por favor. Bueno, qué alegría de poder ver las cosas que el Señor hace. Seguramente Dios estuvo obrando estos días en sus vidas también, y la alegría que nos da también de poder tener un grupo de hermanas que se dedican al servicio del Señor, y más en esta tarea tan loable que son los niños, los adolescentes. La verdad, un trabajo que merece ser destacado. Así que Dios bendiga la vida de cada uno de aquellos que participan en esta labor. Señor les va a recompensar seguramente en grande, porque Dios no es deudor de nadie. Él siempre sabe recompensar a sus hijos. Y aunque nosotros nada lo hacemos por la recompensa, pero juntamente con la labor siempre viene la paga. Y así que Dios es el que sabe pagar bien. Dios bendiga. Hoy quiero compartir esta palabra, y el título, se me ocurrió un título, y el título es Primitivo. Y entonces, como soy una persona que me gusta indagar, y siempre uso lo que decimos los mataburros, ¿no? Los diccionarios, tanto los seculares como los bíblicos. Siempre herramientas que tenemos al alcance para ayudarnos. Y me llamó la atención y dije, sí, este va a ser el título, este va a ser. Porque en el diccionario busqué la palabra primitivo y dice así el significado: que pertenece al origen o primeros tiempos de una cosa. Así que primitivo, que pertenece al origen o primeros tiempos de una cosa. Y lo que me llama la atención es el ejemplo que pone un diccionario secular. Un diccionario de la Real Academia Española. Me llama la atención porque luego de la explicación del significado de primitivo, que pertenece al origen
o primeros tiempos de una cosa, el ejemplo pone la iglesia primitiva. Así que dije, este es el título, así que por eso hoy compartimos primitivo. Digo que como hay una tendencia, ¿no?, siempre de tratar de hacer las cosas más simples. Creo que el mundo está un poco complicado porque creo que el ser humano se lo hace complicado. Queriendo ser algo novedoso, pareciera como que complica las cosas, ¿no? Todo esto que lo complejo que trae también la modernidad y lo tecnológico, a veces nos complica. Y es como que no podremos regresar totalmente, pero como decía al principio, hay como una tendencia en el intento, la intención de hacer las cosas como se hacían antes. Nunca va a poder ser, hermano, pero uno pareciera como que intenta, vamos a hacer la cosa un poco más sencilla porque ya demasiado nos complican la existencia. Y no sé si habrá visto de esto de querer volver a lo orgánico, especialmente con las verduras, las hortalizas, que dice, haga su quintita como tenía antes, si busquen algunas macetas, y más que nada las personas donde viven más rodeadas de la gran urbe en las ciudades. Mi trabajo me lleva a ciertos lugares donde he visto en las terrazas macetas grandes, en donde ahí están tratando de cultivar unos tomatitos, algunas hierbas aromáticas para condimentar y esas cosas, ¿no? Intentan de alguna manera, como decir, volvamos a eso. Y lo orgánico como que está de moda, ¿no? Tratando de que fuera de tanto pesticida que quieran impedir de que se contamine la plantación con esos bichitos que a veces le traen alguna peste, ¿no?, a las plantas. Como que quieren tratar de volver a eso. Vamos a hacerlo como lo hacían antes. Y todo eso valga que vale más caro, ¿no? Dice, venta de frutas, verduras orgánicas, ¿no? Y todos ya saben, cuando dice orgánico significa que va a valer más caro. Al fin y al cabo uno después duda, ¿será que es orgánico o no? No, porque uno nunca se convence de eso, pero la intención está en cómo regresar a lo que se hacía antes, ¿no? La tendencia de las familias que pueden y que viven en las ciudades es como de tratar de alejarse de tanto ruido, de tanta aglomeración, de tanto tráfico. Nos vamos a buscar un lugar lejos, me voy para otro lado, y se van mínimo 50 kilómetros, como mínimo, como si un poco más mejor todavía, ¿no? Porque quieren estar tranquilos, no quieren más ya ese ruido, ese amontonamiento, salir de esas zonas tan pobladas para ir a lugares más alejados donde se pueda encontrar como antes el ruido de los pájaros. Ayer fuimos a esa granja y hace cuánto que no escuchaba a los sapos. Pensar que me crié entre sapos. Ustedes me ven así, pero cuando era chico, las cosas que hacíamos, yo le decía a uno de mis hermanos, al más chico, le contaba lo que hacíamos y me decía, yo le decía, a nosotros lo único que nos faltaba era la pluma. Y él me decía, ¿qué es la pluma? Me quería tirar más atrás. El huesito, decía, atado acá. Como que era ya prehistórico, precámbrico. Yo ya era un hombre de Neandertal, así, las cosas que hacíamos. Pero ayer me llamó la atención, ¿no? Y digo, la gente quiere irse a los lugares así más alejados. Cuestión de querer volver a lo de antes, ¿no? Más tranquilidad. Y la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia,
necesitamos considerar también los tiempos que estamos viviendo. Y creo que muchos, en el afán también de querer hacer la obra que el Señor nos llamó a hacer, están de acuerdo en que necesitamos volver a lo primitivo, ¿no es cierto? Regresar al origen, a lo primitivo, o sea, la iglesia primitiva. Pero hermanos, aunque esto suena tan lindo, no vamos a poder hacerlo como era antes. Pero sí podemos nosotros dejarnos guiar por la palabra de Dios. ¿Y por qué digo dejarnos guiar por la palabra de Dios? Porque algunos creen que el hecho de volver a la iglesia primitiva significa que vamos a tener que volver a eso primitivo, regresando a las costumbres que tenían antes, ¿no? A esas costumbres de antaño. Y creen que tomando costumbres de antes, eso es volver a la iglesia primitiva. No se trata de eso. Otros quieren abrazar y cuidar entonces las tradiciones. Honremos las tradiciones de cómo se hacía antes. Y otros quieren volver a un sistema de leyes, de dogmas antiguos, que piensan que eso va a hacer que volvamos a lo primitivo, a lo que es la iglesia primitiva. Pero como dije, nosotros tenemos que dejarnos guiar por la palabra de Dios. Y hay una manera, hermano, de hacer las cosas como primitivo, como en la iglesia de antes. Pero la Biblia entonces nos enseña que la manera es nosotros tomar la palabra de Dios, las enseñanzas como principios aplicables a nuestra época, principios bíblicos que se pueden aplicar al día de hoy, esas cosas que no han quedado en desuso y que algunos piensan de que eso ya no es para esta época. Aunque repito, no se trata de costumbres, ni de tradiciones, ni de dogmas, sistemas, leyes, no es eso. No significa de cómo vos te vas a vestir, que eso te va a hacer volver a la iglesia primitiva. No significa la ley que vayas a cumplir, que eso te va a llevar a la iglesia primitiva. No es nada de esas cosas, sino la palabra de Dios con principios bíblicos que son aplicables para esta época. Entonces, de esa manera es como que el Señor a nosotros nos hace regresar. Volvamos a la palabra de Dios a examinar, y entre estas cosas tenemos que volver al inicio de la iglesia entonces. Y así que mejor, aquí en el libro del Espíritu Santo, obrando a través de los apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Allí leemos que Jesucristo, antes de ascender a sus discípulos y junto con un gran número de personas, al principio se piensan que eran alrededor, como algunos se atreven a decir, como 500 personas. Y que al final llegaron alrededor entre 100 y 120 personas. Porque las demás se cansaron de esperar. Porque Jesús le da un mandato y les dice bien claro en el versículo 4. Y estando juntos les mandó. Jesús es el que habla acá y les manda. Y le dice que no se fueran de Jerusalén, sino que esperar. Jesús manda a esperar que la promesa del Padre, la cual le dijo: y oíste de mí. Jesús hace la promesa del Espíritu Santo. San Juan capítulo 14, versículo 15, allí comienza el Señor a hablar acerca de esa promesa, que le dijo que se iría, pero no los dejaría solos, sino que el Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu que viene de parte de Dios, sería en él la compañía, el cual los ayudaría en todo tiempo, les recordaría la palabra de Dios, los llevaría y los guiaría hacia toda la verdad, cómo debían andar para ser los discípulos de Dios. Entonces Jesús ya le dio la promesa, y aquí le vuelve a decir: no se vayan,
esperen en Jerusalén, que les voy a enviar la promesa que viene de parte de mi Padre, la cual oíste de mí. San Lucas capítulo 24, versículo 49, si podemos leerlo, Lucas 24, 49, dice así la palabra del Señor respecto a la promesa de parte de Dios. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y Jesús vuelve a repetirle acá, quédense en Jerusalén y esperen. Creo que una de las cosas que nos cuesta a nosotros es esperar. Digo, tanta modernidad que nos ha llevado a todo esto, a lo rápido, ¿no? A calentar el agua. Imagínense antiguamente, tendríamos que volvamos a la iglesia primitiva, vamos al bosque, cortemos las ramas, traigamos para acá, prendamos fuego, pongamos algo en que calentar y calentamos agua y, bueno, supongo que ya tomaban mate, no sé. Pero hoy por hoy pongo la pava eléctrica, pongo ahí 2 minutos, tengo agua caliente para calentar la comida o desfrizar, que ahora tenemos freezer, ¿no? Y para desfrizar mandamos ahí un par de minutos al microondas. O si queremos calentar alguna comida, microondas. Excepto, se lo recomiendo, pizza y empanada no la caliente en microondas. No quedan ricas. Pero estamos acostumbrados entre esas cosas a tener las cosas rápido y nos cuesta esperar. Y las cosas de Dios demandan esperar, demandan perseverancia, demandan estar, paciencia, obedecer. El Señor dijo que espere. Y yo digo, tal vez hoy hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Esperá. Esperá. Tal vez para alguien esta es palabra de Dios que dice, esperá. No te desesperes, esperá. El Señor te lo está diciendo, esperá. La promesa de Dios viene, pero tenés que esperarla. Así que dice Jesús, versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no dentro de muchos días. ¿Cuántos días tenían que esperar? Capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Capítulo 2 de Hechos, versículo 1. Voy a leer unos cuantos versículos de aquí. Acompáñenme con la lectura. Ahí tienen la Biblia grande proyectada. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirá, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Dice la palabra del Señor que cuando llegó día de Pentecostés, Pentecostés significa 50, y esta fiesta de Pentecostés se celebra 50 días después de la Pascua. Jesús murió en día de Pascua, pero luego al tercer día Él resucitó.
Y dice la palabra del Señor que Él hizo varias apariciones a sus discípulos, a las mujeres, a otros más que en un camino. A varios se le apareció. Y luego que estuvo con ellos, Él, aproximadamente 40 días, ascendió al cielo. O sea que el Señor le dijo que esperen aproximadamente 40 días. Así que si queremos hacer un cálculo, estuvieron esperando. ¿Cuántos días? 10, más o menos, una semana tal vez, esperando la promesa del Señor. Y allí, hermano, el Señor cumple con su promesa. Y la promesa del Señor se hizo tan real que dice que estaban todos juntos y de repente vino como un viento recio, el cual invadió el lugar donde todos ellos estaban sentados en aquel lugar, esperando la promesa del Señor. Y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos y todos fueron llenos del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo del Señor. Y una evidencia que fue dada a ellos es que comenzaron a hablar en otras lenguas, las cuales ellos no hablaban. De manera que habían otros que estaban por ahí y dijeron, todo atónito, mirá, están hablando cosas de Dios. Están hablando en nuestras lenguas, porque para la época de Pentecostés venían de todos lugares a las fiestas de Pentecostés. Y muchos lo escucharon hablar en las lenguas, en los dialectos de los lugares de donde ellos venían. Si usted quiere, ahí lo puede seguir leyendo, pero eran muchos. Esa fue una evidencia de que el poder del Espíritu Santo vino sobre ellos. Si nosotros queremos volver y buscamos volver a la iglesia primitiva, tenemos, hermanos, de que tomar esta palabra del Señor y estar esperando la promesa del Espíritu Santo, el poder de Dios. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Señor, nosotros aceptamos a Cristo de todo corazón. Esto es algo automático, que el Espíritu de Dios viene sobre nuestras vidas. Pero muchos se quedan con eso y con nada más. Bueno, ya tengo el Espíritu de Dios conmigo. Bueno, ya me conformo con esto. Pero el Señor nos llama a que nosotros podamos ir por algo más. Y, hermano, volver a nuestras raíces, a lo primitivo, significa buscar de Dios, buscar del Señor, estar en una búsqueda de tal manera de que podamos encontrar algo más de Dios. Gente que no se conforma con solamente lo que tiene. Gente que no se va a conformar con una simple oración. Gente que no se va a conformar solamente con venir de vez en cuando a la reunión, de vez en cuando a escuchar un mensaje. No, gente que se mete en la búsqueda de Dios, que le cree a Dios y a su palabra. Y dice, pero el Señor dijo que enviaría poder sobre mí. La palabra del Señor podemos tomarla de forma primitiva y hacer lo que hicieron estos primitivos hermanos. Esperar y buscar que la promesa de Dios iba a llegar. Y tal vez esta promesa es olvidada por muchos, pero sí el Señor prometió no solamente para esos primitivos hermanos, sino para todos aquellos que vengan a los pies de Cristo y que quieran recibir el poder de Dios sobre sus vidas. Poder de Dios, el poder de Dios. Y este poder, hermano, no es para que te salga luz de rayos de los dedos. Este poder es el que te va a ayudar en medio de toda dificultad. Necesitamos el poder de Dios. Nosotros por nuestra propia fuerza no podemos hacer nada. Y personas que están sin el poder de Dios, los vas a ver llegar así.
Llegué el domingo, llegué el domingo, gracias Señor. Pero personas que están en el poder de Dios, hoy es domingo, voy a la casa del Señor, voy a la casa de Dios. El poder que el Señor te quiere dar es para que vos tampoco andes dependiendo de oraciones ajenas ni de fe ajena, sino para que vos mismo puedas ser alguien que incentive, alguien que pueda también contagiar a otros a buscar de Dios, para que vean que hay poder de Dios en vos. Porque las pruebas van a venir, las dificultades van a venir, las enfermedades y todo lo que le afecta a los que no son hijos de Dios también nos van a afectar a nosotros porque estamos viviendo en el mismo mundo. Pero la cuestión es mirar cómo el mundo pasa todo eso y cómo lo pasamos nosotros. Los hijos de Dios que están en el poder del Señor, van a venir pruebas y van a venir tribulaciones, pero ninguno de esos los va a voltear. No sé si se acordarán algunos que son tan jóvenes como yo, de esas canciones del hermano Miguel Ceja, el cristiano verdadero. Me gustaba uno de esos temas, ¿no? El cristiano verdadero. Hablaba y decía, el cristiano verdadero es semejante a la palmera, que cuando soplan más los vientos, romperse pareciera, pero quedarían perplejos cuando pasan ya todos los vientos. Luego que pasa todo el viento, la palmera sigue esbelta, firme, porque el poder de Dios está sobre ellos. El cristiano verdadero, o el cristiano que no está en el poder de Dios, es, decía, como una billutería cualquiera. Pero los cristianos que están en el poder de Dios, el fuego viene sobre ellos, y así como el oro en el crisol, después del fuego de la tormenta, salen brillando para la gloria del Señor. Mientras otros la prueba parece que los está derribando, aquel que está en el poder de Dios encuentra en la prueba una oportunidad más para ejercer el poder de Dios ahí y demostrar de que Dios es todopoderoso para sacarlo de ahí. Necesitamos el poder de Dios. Necesitamos del poder de Dios. Pero como siempre pasa, hermanos, capítulo 1, versículo 5, el Señor le dijo, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6, fíjese, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser eso que voy a recibir el poder, Señor? ¿Cómo va a ser eso que dice que va a venir poder? Uy, estoy desesperado, ya estoy ansioso, Señor. ¿Por qué no lo mandás ahora ese poder? Lo quiero recibir ya. ¿Fue así la reacción de ellos? No. ¿Sabe qué dijeron? Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Estaban en otra. Jesús le estaba hablando acerca del poder que el Padre quería mandar sobre ellos, y los otros estaban distraídos con otras cosas. Y así le pasa a muchos. El enemigo los distrae con otra cosa. Los distrae con un montón de cosas y los tiene ahí, los mantiene todo embobado, los mantiene debilitados. Porque en vez de buscar del poder de Dios, están pensando en otra cosa. A veces llegar a la casa de Dios y decir, bueno, Señor, mira, yo vine a buscar a ver lo que tenés para mí. A ver, ¿qué tenés hoy para mí, Señor? A ver, dámelo.
que ya pasaron las 11:30 y me quiero ir, Señor. ¿Cómo puede ser? El culto 11:30 ya tendría que estar terminando. Espero que hoy Carlito no se le dé por hablar mucho. Distraídos. Distraído con ese problema, distraído con esa dificultad. Señor, ¿y para cuándo lo mío, Señor? Porque esta persona, Jesús le hablaba del poder de Dios y ellos lo único que querían es decir, Señor, ¿cuándo vas a destruir a la final al imperio romano que nos tiene subyugado? Pensaban otra cosa, en lo terreno. Y ojo, hermano, tenemos que pensar, sí, sé que a todos nos viene la boleta de la luz, del gas, el seguro y un montón de cosas y que hay dificultades, hay problemas, lo sé. Pero a veces el diablo nos tiene ahí moviendo el arbusto. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Y digo moviendo el arbusto porque, permítanme que no sea tan espiritual, pero recuerdo ver una película que vi de unos presos que lo tenían ahí todo cortando alrededor de la ruta y como a 100 metros estaba todo el bosque, pero los ponían ahí a cortar todo el yuyal al lado y esa cosa y los tenían a todo ahí. Y estaban los que vigilaban con carabinas ahí y de repente los que querían ir al baño tenían que ir detrás de un arbusto. Y este le decía, anda, pero para que sepan que no se iba a escapar, mientras estaba detrás del arbusto, ellos tenían que mover la rama. Eso era la señal de que el tipo estaba ahí, que no se escapaba. Así que vas al baño, anda. Y ellos estaban ahí detrás y moviendo la rama para que el tipo miraba ahí, los miraba, se sigue moviendo, estaba ahí, miraba, la rama se movía, sabía que estaba ahí. Pero uno de ellos, durante mucho tiempo, fue buscando hilitos, soguitas, rompiendo pedazos de sábana, de todo, y se hizo una tira larga que más de 100 metros. Entonces, ¿qué hizo? Voy al baño, ¿me dejás ir? ¡Anda! Se puso ahí atrás, hizo que se agachó, ató la soguita y se empezó a ir mientras se iba tironeando, así, y el guarda lo miraba, el arbusto se movía, pero él con eso ganó y llegó hasta donde estaban los árboles, donde estaba el bosque, y se perdió entre el bosque para escapar. Bueno, luego igual lo atraparon. Pero a veces el diablo nos mantiene así distraídos, nos mueve el arbusto y nosotros en vez de buscar del poder de Dios estamos en lo nuestro, en cosas que no tienen sentido. Y sin embargo el Señor dice, acá tengo el poder, ¿quién lo quiere? ¿Quién lo quiere al poder? Es que hay que buscar de Dios. Hay que buscar de Dios. Porque el poder de Dios es, hermano, para que nosotros, porque tiene un propósito ese poder de Dios. Versículo 8, el propósito, entre otras cosas, dice, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis, ¿qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Para qué? Entre otras cosas, el poder de Dios, para ser testigos del Señor. ¡Aleluya! En Jerusalén, ahí donde estaban, en esa ciudad. En Judea, alrededor de Jerusalén, extendiéndose ya por toda esa zona. ¿Sí? Y luego dice, en Samaria, en otro lugar más lejos todavía, y después hasta lo último de la tierra. Para ser testigo de Dios necesitamos el poder. Nosotros pensamos que con solamente venir a la casa del Señor y nada más eso ya es suficiente. ¡No! ¿Hace cuánto que no le hablas de Dios a alguien? ¿Hace cuánto que no le testificás de Dios?
¿cómo vamos a testificar si en nosotros no está el combustible principal, que es el poder de Dios sobre nuestras vidas? Porque sin el poder del Espíritu Santo nosotros podemos hablar todo lo que quiera, pero el que convence de pecado, de juicio y de justicia es el Espíritu Santo. No soy yo, es el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que estar llenos del poder de Dios para que la palabra de Dios llegue, rompa esos corazones de piedra y el Señor coloque corazones sensibles a la palabra de Dios. Se necesita ese poder de Dios. Así que, hermano, queremos volver a lo primitivo, pero tenemos que buscar de Dios y de ese poder del Espíritu Santo, el cual nos va a llenar de poder a nosotros para ayudarnos en nuestras tribulaciones, pero también para ser de bendición y ser testigos del Señor en todo lugar. Pero no solamente, hermano, necesitamos poder, sino también que debemos aprender nosotros, que nosotros necesitamos fundamento, necesitamos base, necesitamos profundidad. Poder, lo podríamos decir así, poder. Poder. A ver, puede hacer conmigo. Poder. Poder. Pero ahora necesitamos fundamento. Haga conmigo. Fundamento. Base. Profundidad. No solamente te conformes con el poder. Allí, capítulo 2, versículo 42, dice la palabra del Señor. Capítulo 2, versículo 42. Aleluya. Sí, Señor. Fíjense en no solamente el poder, sino que dice la palabra del Señor. ¿Y qué dice? Perseveraban. Perseveraban. ¿En qué perseveraban? Fíjense en 4 cosas principales. ¿En qué? En la doctrina. Después que perseveraban en la comunión. ¿Qué más? En el partimiento. ¿Y también en qué? Sí, oraciones también. En la doctrina, en la palabra de Dios. Perseveraban en la enseñanza de la palabra de Dios. Y esto lo aclara bien, perseveraban. No era que hoy solo, el domingo solo. Perseverar, insistir, estar ahí. Tomar la palabra de Dios, leerla, aplicarla. El domingo pasado la palabra del Señor nos dijo que debemos escuchar, entender, tenemos que responder a la palabra de Dios y también compartirla. Y de estos principios podemos sacar de lo primitivo, de la iglesia primitiva, que perseveraban. No era que leían un día nomás, siempre estaban atentos a las enseñanzas de los apóstoles, porque los apóstoles sacaban la enseñanza de lo que Jesús le había dicho y también del Antiguo Testamento. Perseveraban en la enseñanza, en la doctrina de la palabra del Señor. No te conformes con escuchar un poquito. Investigá, lee, come la palabra de Dios. No solamente poder, sino necesitas palabra de Dios. ¡Aleluya! Conocimiento de la palabra del Señor. Es necesario. También, porque cuando nosotros tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, también vamos a tener comunión. Esta comunión proviene de una palabra que es koinonía, la cual significa unidad, la cual significa una asociación. Significa participación. Si yo estoy en comunión con los hermanos, pero no participás de nada.
De esto se trata, la comunión, de participar, Amén. de hacer algo, de trabajar, de poner en movimiento. Amén. ¿Para qué querés el poder de Dios si lo vas a tener ahí? ¡Ah, qué lindo el poder! ¡Ay, que no se me escape! ¡No! El poder de Dios, dice apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque es poder de Dios. Y la palabra poder viene de una palabra griega, ¿sí?, que su original significa dinamita. O sea que el Espíritu Santo son protones, electrones, todo un conjunto de cosas que se mueve, que no es estático, que quiere reventar, que quiere salir, que si vos lo largás es una explosión. Es un poder que transforma vida, que transforma familia, que puede transformar barrios, ciudades. Ese es el poder de Dios. Pero tenés que tener el conocimiento de la palabra de Dios para poder tener ese poder y manejarlo como corresponde. Y ese poder te va a llevar a vos a estar en comunión, y esa comunión significa participación. Tenés el poder de Dios y comenzás a usarlo, a ponerlo en práctica. No te lo dejás para vos, lo pones en práctica, porque el poder de Dios te lleva a que vos puedas hacer algo. Para eso es el poder, para participar. Comunión, doctrina, partimiento del pan. Generalmente cuando se habla aquí del partimiento del pan, está señalando al menos dos cosas. Uno es la comunión, y estaban ahí perseverando el partimiento del pan sobre la Santa Cena, que siempre recordaban lo que Cristo hizo por ellos, y que recordaban a Cristo mismo, y sabían que pertenecer, participar, lo hacían para Dios, lo hacían para Cristo, en amor, como una devolución, o en amor por lo que Cristo hizo por ellos. Esto significaba el partimiento del pan, pero no solamente esto, sino que también partimiento del pan era repartir lo que tenían con otros, que al ver la necesidad de otros no se quedaban de brazos cruzados, sino que actuaban en consecuencia, porque ese mismo poder no los dejaba tranquilos. Santiago dice, ¿cómo vas a decir que vos estás viviendo y amás a Dios, a los hermanos, y estás viviendo en el Evangelio? Porque la verdadera religión es ocuparte también de la necesidad de otro. A nosotros nos dijeron, ¿cómo van a estar saliendo en plena pandemia? Íbamos escapándonos de la policía para ir hasta Lavallolo, o para ir para otros lados, recolectando cajas de alimentos, lugares donde nos daban, salíamos, y a veces lo hacíamos de noche con Elizabeth. Íbamos a lugares donde sabíamos que estaban con COVID y tomando las precauciones, pero íbamos y dejábamos igual las cosas, porque había personas que estaban en necesidad. Sí, Señor. Hermano, esto no lo digo porque lo hicimos, esto es una verdad que lo hicimos, nada más. Y la gloria siempre para Dios, porque no busco gloria de los hombres, como dijo Pablo. Simplemente hacemos tantas cosas que nunca nadie se entera. Pero entre esas cosas, sabíamos que había necesidad. ¿Y cómo podemos quedarnos cuando ves en necesidad a otros? Así que, hermano, qué bueno es tener el poder, pero cuando ves al otro que está en necesidad, ese poder te va a mover. Incluso a veces sacar lo que es tuyo para dárselo a otro. De eso se trata el Evangelio. ¿Querés volver a la iglesia primitiva? Compartí con el otro también. Arriesgate. Andá.
Míralo, visítalo, fíjate lo que necesita. Así que algo más. La palabra del Señor nos dice que perseveraban que también en la oración. En la oración. Es que el poder de Dios te va a llevar a orar, a clamar, a buscar de Dios. Si queremos volver a la iglesia primitiva, hacerlo primitivo, hay que buscar a Dios. Yo le digo, ¿vio la aureola que se me ve acá? ¿La vea la aureola? A veces me brilla más, a veces menos. Porque a mí también, hermano, no diga que yo digo, el hermano Carlos cómo ora, A mí también me da sueño a la mañana. Varias veces me he quedado dormido. Pero aún así digo, bueno, Señor, acá estoy otra vez. Señor, 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 Señor. A veces creo que el Señor se debe reír de mis oraciones, porque a veces me cuesta y empiezo así hasta que en un momento ahí se enchufa y Señor, ay, ahí empezamos a clamar y a orar y a buscar la presencia de Dios. Si a vos te cuesta orar, te digo, a mí también. Pero la palabra del Señor me dice, tenés que buscar de Dios. Y ahí vamos otra vez. Con flaqueza, con debilidades, pero ahí en la presencia de Dios. Porque se necesita poder de Dios. No podés conformarte con venir una sola vez, con estar acá. Yo no te digo que acá vengas y que demuestres, como decía el otro, gracias te doy, Señor, que no soy como estos. No es para hacerse ver. El Señor te va a ver a vos en lo secreto y te va a recompensar en público. ¿Y qué tal, hermano? Porque le voy a decir, hermano, estamos armando un plan de oración. Y si yo le digo, hermano, vamos a irnos a la granja que fuimos ayer, pero tenemos que irnos bien temprano para agarrar el lugar. Ya a las 9 tendríamos que estar ahí para hacer un domingo temprano la reunión, ya estar. Así que de acá tendríamos que estar saliendo a las 8. Los voy a ver a todos acá, con pancarta, con todo, esperando subir al micro. ¿Qué tal si le digo, hermano, a las 7 de la mañana nos juntamos a orar? ¿Qué tal si le digo así? Hay que buscar de Dios. Porque la iglesia comenzó así, orando, con doctrina, con comunión, compartimiento del pan, con oraciones, búsqueda del poder de Dios. Y eso es lo que hizo que luego eso comenzó a ser una revolución. Y si nosotros queremos buscar métodos de crecimiento, si queremos buscar métodos de evangelismo, si queremos buscar métodos para la iglesia, ¿qué le parece si volvemos a lo primitivo? Acá dice que ellos buscaron de Dios y esperaron y el Espíritu Santo los llenó. Acá dice de que ellos perseveraron en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, y Dios hacía cosas grandes. Añadía gente, había milagro, prodigio y maravilla. No sé por qué, lo dice la palabra, digo yo. ¿Será que va a dar resultado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que va a dar resultado? ¿O vamos a ir a andar buscando métodos por ahí? A ver, decime a vos, ¿cómo te fue el resultado? ¿Cómo hiciste esto? ¿Cómo hiciste el otro? ¿Qué le parece si en vez de volver a lo orgánico, volvemos a lo orgánico espiritual? Y volvemos a lo primitivo. Vamos a buscar de Dios, a esperar en Dios. Vamos a buscar el poder del Señor. Vamos a perseverar en la enseñanza.
en comunión, en participación. Vamos a permanecer ayudando a los que necesitan y vamos a seguir clamando y orando al Señor. Si volvemos a eso primitivo, hermano, no hace falta que volvamos con la máquina del tiempo. Hoy mismo el Señor puede hacer cosas grandes con nosotros. Yo sé que Dios va a comenzar a tocar personas, va a convertir a las personas, las familias van a ser tocadas, los enfermos se van a sanar, va a haber milagros, va a haber prodigio, va a haber maravilla, porque vos decidís volver a lo primitivo, a lo primitivo, a lo primitivo. Y todo empieza con un grupito nomás, con pocos. Pero el Señor le dijo, marchá con 300 a Gedeón, frente a un ejército que eran miles de miles. Y el Señor se encargó. Aleluya. Jesús se inició con 12 nada más. Y mire hasta dónde llegó el Evangelio, que hoy estamos acá. Imagínese si este grupo persevera, busca de Dios. Dios lo puede hacer. Termino con esto, hermanos. No sé cómo fue este año para vos, pero ya entrando a diciembre debemos mirar un poquito para atrás y hacer un balance. Y no sé si yo puedo ver, voy a ver cosas negativas, cosas positivas, cosas buenas, cosas malas. Pero una cosa es a ver cómo vas a terminar, cómo decidís terminar este año, porque el tiempo es algo que ya no vas a poder volver atrás. Lo que tenés es hoy, porque incluso el mañana no es nuestro. Lo que Dios nos da es hoy. Y nosotros nos decimos para mañana, porque no sabemos si llegamos a mañana. Pero sí tenemos este presente y hoy podemos tomar decisiones que pueden llegar a afectar el resto de este mes. Y yo te invito a que vos termines este año en victoria. Quiero desafiarte a que termines este año, no sé cómo fue el resto para atrás, pero este mes hasta el fin de año, te invito y te desafío a que lo termines en el poder de Dios. Que te vea al fin de año bien esbelto, bien esbelta, firme, confiando en el Señor, viniendo a la casa de Dios, desesperado por tener el encuentro con los hermanos y con la presencia del Señor. Quiero motivarte a que este mes que queda lo termines en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria, en victoria. El diablo no te va a ver terminar derrotado. El enemigo no te va a ver en el suelo. El enemigo no te va a ver ahí tirado ni con poca fuerza. El enemigo se va a salir un par de lágrimas porque dice, este le está haciendo caso a la palabra de Dios. Está buscando el poder de Dios y te va a ver terminando firme y en victoria. Vas a terminar en victoria. Terminalo en victoria, terminalo en victoria, terminalo en victoria con el poder del Señor, con el poder del Señor. Aleluya, 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 aleluya.